Buenos días, estudiantes, esperamos se encuentren muy bien. Hemos decidido pues con la profesora Isabel realizar este último tutorial para darles las directrices y claridades para que ustedes puedan entregar exitosamente su última provisión gráfica, que es la elaboración de un marco teórico. ¿Cómo está, profesora Isabel? Muy bien, muy contenta y cordial saludos a todos y a todas. Vamos a comenzar definiendo qué es un marco teórico. Entonces, el marco teórico es una descripción detallada de los elementos de la teoría que están directamente relacionados y serán utilizados durante el desarrollo de la investigación, permitiendo así ubicar el tema objeto de la investigación dentro de las teorías existentes. Para esto necesitamos entonces tener claridad en cuáles son esas categorías de análisis que tenemos y de alguna u otra forma utilizar esos libros que ustedes ya recolectaron para dar definiciones y claridades en esos términos. Exacto. Hay unos principios teóricos dentro de los cuales se manejará pues la problemática. Entonces, ¿qué tiene un marco teórico, profesora Isabel? Es una compilación de resultados de otras investigaciones sobre el tema. Es la teoría hasta ahora acumulada sobre la temática del proyecto. Implica la revisión bibliográfica del tema y se organiza a partir de unas categorías de análisis, o sea, palabras claves, también se les dicen ejes, ¿no es cierto? Y que en nuestra investigación son estos 4 que ustedes ya sabían, que ya conocen al realizar la ficha. Miremos, ¿cuáles son, mi profe? Entonces tenemos como primer eje temático educación inclusiva. Entonces para eso ustedes retomarán esos libros que hablan y dan una definición de qué es educación inclusiva. Atención a la diversidad, buenas prácticas educativas, currículo para la inclusión o currículo para la diversidad o flexibilización curricular. Lo importante es que haya un acercamiento a ese término o alguno de los que les acabo de nombrar. Muy importante que ustedes dentro de este marco teórico construyan un texto que tenga hilación, que no sea un recorte de citas, sino que realmente que la persona que lo lea pueda tener un contexto amplio de por qué una palabra nos lleva a la otra y así sucesivamente. Exacto. Entonces, las redacciones es de lo más importante, pero siempre basadas en la información que han encontrado y citando, porque es muy importante que citen. Aquí mínimo los 10, referencia a los 10 documentos que han estado buscando. Importante ustedes dentro de los RAIs y dentro de la ficha de Excel con sus 10 documentos, de pronto se enfocaron en una sola palabra, en un solo eje temático. Es importante entonces que ustedes busquen más bibliografía para cumplir con los requisitos y es que su escrito de marco teórico tenga en cuenta nuestros ejes temáticos. Entonces, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? Pues reunir la información válida, proporcionar un conocimiento profundo, teórico que ha significado la investigación. Ese es nuestro sustento. ¿Qué vamos a entender por inclusión? ¿Qué vamos a entender por atención a la diversidad? ¿Qué va a hacer este marco teórico? Pues unifica esos conocimientos ya existentes y le da un rigor a nuestra investigación. Claro, en este momento ya se supone, ¿no es cierto? Hemos transitado un camino y ya se supone que a partir de toda la información que hemos recolectado y de todo lo que ustedes han leído, ya ustedes han hecho un acercamiento, ¿no es cierto? Tienen una información sobre el tema de educación inclusiva. Sí, señor. Y se tiene que ver reflejado en este último escrito. ¿Qué etapas entonces tiene ese marco teórico? La primera etapa entonces es la revisión y elección de la literatura que aporta. Para eso ustedes ya lo hicieron. Ya llenaron la ficha de registro bibliográfico número 3 y ya elaboraron 3 RAEs, o sea que ya tienen toda la base. Si ustedes hicieron bien su ejercicio, la elaboración del marco teórico de este último escrito va a ser muy fácil. Muy importante, en los RAEs que revisamos, hay personas que de pronto se salen de esas palabras que nosotras hemos determinado dentro de la investigación. Es importante que ustedes mantengan el horizonte y no se dejen llevar por las TICs o por otro tipo de palabras o de terminología que en este momento no es primordial para nuestra investigación. Y la segunda etapa, pues es elegir unas categorías de análisis, ustedes ya las tienen, son las 4 que les dimos, y a partir de esas palabras claves, construir el texto para cada una de esas palabras claves. Entonces, una de las maneras más aconsejables, ¿no es cierto?, es utilizarlas como subtítulos. Puede ser una de las estrategias mejores, y es entonces poner los 4 subtítulos y pues elaborar el texto para cada una de esas palabras claves. Hay unas orientaciones que esperamos las tengan muy en cuenta. Ustedes también van a tener una rúbrica y montaremos también esta presentación para que ustedes tengan claridad. ¿Cuáles son esas normas, profesora? Entonces, debe ser un escrito sin portada, con un encabezado al lado derecho, donde se ubique el nombre de cada una de ustedes,
completito, el ID, su identificación y el CAP. El escrito debe tener una extensión de mínimo 3 páginas, máximo 5, sin contar referencias bibliográficas. En Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5, el título del escrito es marco teórico. El escrito debe citar y referenciar mínimo los 10 documentos que ustedes tienen, siempre y cuando hayan sido válidos. No hay que tener en cuenta entonces la retroalimentación que se hizo sobre la ficha y sobre los RAEs. Si se dijo en algún momento en la retroalimentación que alguno de los documentos no es válido, pues revisar. Y se deben tener en cuenta normas APA y subir el archivo que usted generó en Word, pues usted lo pasa a PDF y no lo sube. ¿Por qué PDF? Que todavía me preguntan por qué en PDF, porque el Word genera desconfiguraciones al bajarlo, en cambio el PDF no. El PDF nos permite bajarlo muy rápidamente y revisar. Claro que sí. Entonces, estudiantes, ahí están todas las claridades para que ustedes puedan desarrollar su marco teórico. Importante, siempre se les baja un puntaje muy significativo por normas APA. Por eso, dentro de este tutorial vamos a recordar una vez más esas formas de citación y de referenciación, precisamente para ayudarlos un poco en la construcción de su marco teórico. Entonces vamos aquí a buscar el archivo que ya ustedes les estábamos contando, entonces vamos a recordar esa forma de citación y referenciación porque creemos que es allí donde a ustedes se les baja significativamente su nota. Entonces, profe, ¿cómo citar de acuerdo a normas APA? Sí, citar es supremamente importante en todo texto académico, porque es la base precisamente de la argumentación y es la base a partir de la cual se genera todo el escrito. Entonces recordemos que hay dos tipos de citas, la directa o textual va, si es de menos de 40 palabras, va entre comillas, ¿no es cierto?, dentro del párrafo. Si es de más de 40 palabras, tiene que ir separada, aparte, con una sangría. Esa de más de 40 palabras no va entre comillas. En ambos casos se debe colocar el número de la página entre paréntesis. El otro tipo es... Bueno, antes de mirar el otro tipo, es importante que ustedes siempre que tomen una cita, ese autor, esa institución, se encuentra en las referencias bibliográficas. Vamos a hablar entonces de la cita directa. La cita directa de menos de 40 palabras va dentro del texto, colocando entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la página, y no requiriendo la autorización de citas al pie de página. No se usa en normas APA. Aquí vemos dos ejemplos. Una es colocar la cita y luego ya entre paréntesis el nombre del autor, coma, el año, coma, p de página, punto 13, cerramos el paréntesis y si de ahí se acaba el párrafo, ponemos punto final. Importante, las comas, importante que la p de página vaya en minúscula, que después vaya seguida de un punto. Todas esas cosas que son minuciosas a veces se nos olvidan y son importantes porque hacen parte de la estructura y del formato que nos da normas APA. Aquí está sus dos ejemplos. En el primer ejemplo no se hace énfasis en el autor, solo se retoma la cita. En el segundo ejemplo se le está dando relevancia al autor y es allí cuando él se escribe de primeras, después entre paréntesis el año y al final de nuestra cita y de nuestras comillas la página. Y entonces aquí el año, ¿no es cierto? Si se dice que la cita es de Subiría 2006, en la referencia bibliográfica yo bajo y debo encontrar la referencia bibliográfica. Lo que aquí aparece. Entonces la referencia bibliográfica, ¿cómo va a ser? De acuerdo a normas APA, el primer apellido, en este caso es porque el señor de Subiría tiene un apellido compuesto. Entonces de Subiría, Samper, coma, y la J que digamos la letra inicial del primer nombre, no digamos, es la letra inicial del primer nombre, de Julián, punto, porque en la referencia todos los elementos del documento van separados por puntos. A diferencia de arriba en la citación que es por comas. 2006, sí, ahí nos falta un punto. Entonces, 2006, punto, los modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante va en cursiva porque es el título del documento. Todos los títulos de los documentos en las referencias bibliográficas van con cursiva. Es la manera en normas APA de identificar el nombre propio del documento. Bogotá, coma, el lugar, y recuerden esta sangría que va en la segunda línea de nuestra referencia bibliográfica. Es importante esa sangría. Hagamos el ejercicio, profe, si fuera recuperado de, como este es un texto físico, pero quitemos desde Bogotá, vamos a poner entonces ahí el punto, quitemos la coma, ¿por qué? Porque ahí va a ser de referencia, de recuperado. Recuperado de
Lo ponemos en el recuperador. Y ahí ponemos el HHTM, pues nos lo vamos a inventar en este momento, ¿no es cierto? Lo que siga y el link. Si fuera que lo bajemos slash y lo iniciamos con el porque esa era un ejemplo con un documento en físico. Una cita de más de 40 palabras. Entonces, en este caso, la cita de más de 40 palabras va en otro párrafo aparte, toda en sangría, sin comillas. Ustedes pueden ver que no tiene comillas ni al inicio ni al final. Y la página va entre paréntesis con la P minúscula, punto y la página de cuál se sacó. Exacto. Aquí pueden pasar dos cosas. Se hace un párrafo de inicio claramente donde referimos pues al autor y después lanzamos nuestra cita textual de más de 40 palabras. La idea es que tampoco sea una cita de una hoja, no, tomemos los elementos básicos e indispensables para nuestra cita. Si la idea cierra aquí, pues ponemos un punto final después de la página, después de paréntesis, exacto, y quitamos este otro si es que ahí termina ese punto ahí no se requiere. Si sigue la idea, pues simplemente que la continuamos y no utilizamos el punto. Ahora vamos a esas citas indirectas o parafraseo, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado porque podemos incurrir en posible plagio. Entonces, se pueden utilizar tres formas. La primera forma es con el nombre del autor o autores dentro del texto. Entonces, este sería como el ejemplo. En una recopilación de recientes investigaciones y estrategias de trabajo con niños que presentan dificultades de aprendizaje en varios países de Sudamérica, Bravo, Valdieso, etcétera, 2009, se pudo establecer, y vamos con nuestra cita, pero la cita no es textual, no es tal cual, es la idea, lo que nosotros interpretamos, las palabras que nosotros entendemos de lo que nos está diciendo el autor. Entonces ahí va la primera forma. La segunda forma entonces es con el nombre del autor y de otros autores al final. Entonces damos nuestra percepción, nuestro concepto, lo que entendimos y después decimos que al final de la cita ponemos el nombre del autor al cual estamos interpretando, al cual estamos parafraseando y el año. Exacto. Y la tercera forma, profe, es con el año y el inicio, al inicio y los nombres del autor. Entonces se sitúa en el año 2002. Tales y tales autores en una recopilación realizaron tal y tal cosa y hacemos y encontraron, pero no es textual. Y no va entre paréntesis. ¿Entienden? Eso es todo. Eso es todo, estudiantes. Esperamos que tengan pues las claridades. Igual estaremos muy atentos, pero les recordamos, este tutorial ya de normas APA y referencias fue hecho ya. 2 tutoriales, cada uno aparte. Importante que ustedes revisen los recursos que nosotras hemos dispuesto para ustedes y las explicaciones pues que también hemos dado y los 2 manuales que ustedes tienen, el verde de la Universidad del Rosario y el de la Javeriana. Allí realmente la base es la misma, la estructura es la misma. Entonces es importante que lo revisen y estaremos muy atentas a sus participaciones. Recuerden que el foro hay unas preguntas orientadoras que es importante que ustedes participen y que revisen todos los documentos. Las estaremos acompañando en este proceso y les deseamos pues un trabajo muy provechoso y que este marco teórico redunde y condense todo el aprendizaje que tuvieron durante este tiempo sobre educación inclusiva. Un abrazo para todos y nos estaremos viendo.